Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1, conformado por nosotros, como pueden ver aquí. A nosotros nos toca hablar de dos de los componentes más importantes en el diseño de la electrónica computacional o procesadores computacionales. Se usan en casi todo, pero bueno, no solamente en procesadores, los cuales son el multiplexor 4 a 1 y el sumador de 4 bits. Como son circuitos combinacionales, es importante entender que va a haber algunas características que vienen por parte hereditaria o herencia de componentes que se hicieron previamente. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos el índice con los temas que vamos a abarcar. En este momento, bueno, estamos un poco en el panorama y contexto de los modelos simulables y nos iremos con descripción, requerimientos, especificaciones y resultados con cada uno de los componentes para el sumador y multiplexor. A continuación, mi compañero Cristian les da una breve introducción a lo que es el sumador de 4 bits. Buenos días, compañeros. Yo les voy a dar una pequeña introducción, una descripción general sobre lo que es un sumador de 4 bits. Para empezar, ¿qué es un sumador de 4 bits? El sumador de 4 bits está conformado por 4 sumadores de un bit que están conectados de manera jerárquica, de manera en que el Cin de uno va conectado, el Cout de uno va conectado al Cin del otro. Estos tienen entradas, las cuales son las que reciben los datos de la suma, y las salidas son las que muestran los resultados de dicha suma. Cabe resaltar que el primer CI va conectado a cero lógico o a tierra, y el último Cout del último sumador es el más significativo de todos. Expandiendo un poco lo que menciona el compañero en requerimientos, bueno, primero aquí tenemos el esquemático de lo que es el sumador de 4, hecho con los sumadores de 1, y en cuanto a requerimientos, se nos ha solicitado que consideremos una temperatura ambiente para la simulación de 35 grados con un voltaje de alimentación de 3.3 volts. En especificaciones tenemos que el sumador de 4 bits con circuitos de sumador completos es capaz de sumar dos números de 4, dando como resultado una suma de 4 bits y un dígito de acarreo. Para la resta binaria, complemento de A2 se utiliza para facilitar las cosas. El sumador de 4 bits está compuesto de 8 compuertas source, 8 compuertas AND y 4 compuertas OR. Muy bien, y aquí en los resultados tendremos lo que vienen siendo los parámetros de entrada y de salida. Tendremos los voltajes de alimentación, lo que vienen siendo los voltajes de entrada alto y bajo, región indeterminada, los voltajes de salida alto y bajo, y las corrientes que vienen siendo las de cortocircuito, salida alta y salida baja. Asimismo, también tenemos los parámetros de conmutación, que vienen siendo los tiempos de propagación alto-bajo, que bueno, pues sí son la suma del tiempo que tarda en llegar una señal por todos los componentes a la salida del circuito. También tendremos los tiempos de subida y tiempos de bajada del circuito sumador. Aquí, nada más como ejemplo, tenemos lo que viene siendo la respuesta de estado estático de una compuerta de un componente del sumador de 4 bits que viene siendo el sumador de un bit. Nada más como ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que veíamos anteriormente en la tabla de tiempos de propagación. Aquí tenemos lo que viene siendo el tiempo de propagación alto-bajo, el tiempo de propagación bajo-alto, el tiempo de subida de una señal y tiempo de bajada de una señal. Así pues, aquí tenemos lo que viene siendo la simulación del T-Spice. Bueno, en el primer caso no tenemos nada en los separandos, no hay nada sumando. En el siguiente tendríamos lo que viene siendo un número 15, donde ese out, como me decía mi compañero Chris, viene siendo el bit más significativo. Igualmente, en el siguiente tiempo de 2 micro a 3 microsegundos tendremos 15, sería por ejemplo un 8 más 7. Luego aquí tendremos un 23, tendremos 16, que sería el CAO más significativo, y un 7 aquí, binario. Acá luego tendríamos un 8. Y así pues podríamos estar modificando los operadores. Y pues bueno. En este caso... Sí, bueno, aquí en el layout, aunque se ve quizá no tan claro por el tamaño, este fue el más grande de los dos modelos simulables. De este lado, bueno, está dividido en 4, 1, 2, 3, 4 los sumadores de un bit,
Y de este lado tenemos las entradas AND, de dos entradas, la OR, y de aquí abajo tendríamos las XOR que utilizamos cuando fueron necesarias para los sumadores. Bueno, sobre el sumador podríamos concluir que se logró satisfactoriamente lo requerido. Cabe mencionar que aunque es un circuito algo complejo, es muy utilizado en muchas computadoras, así como en otros tipos de procesadores, y no solo se encuentran en la unidad lógica aritmética, también las podemos encontrar en otra parte del procesador, realizando funciones como lo es el cálculo de direcciones, los índices de tablas, entre otras cosas. Muy bien, entonces hasta aquí estaríamos abarcando lo que viene siendo el sumador de 4 bits. Ahora procederemos a explicar lo que viene siendo el sumador, el multiplexor 4 a 1. Por favor. Y bueno, primero que nada, ¿qué viene siendo el multiplexor 4 a 1? Pues bueno, en sí no es más que un circuito combinacional que lo que va a estar haciendo es conmutar lo que tenemos a la salida dependiendo de las señales de entrada. En el caso del multiplexor 4.1 pues tenemos 4 entradas, un puerto, por así decirlo, de selección. Dependiendo de lo que tengamos en este puerto vamos a tener algo a la salida. Si por ejemplo tenemos 2 ceros, pues tendríamos lo que viene siendo el canal 1 a la salida. Si tenemos 1 a 1, tendríamos lo que viene siendo el canal 3 a la salida. Es una descripción nada más general, vamos a abarcar un poquito mejor lo que viene siendo el tema con los demás compañeros. En la que se nos ha solicitado crear un multiplexor de 4 a 1, como ya se mencionó. Este estará conformado por otros 3 multiplexores de 2 a 1. Tendremos las señales, 4 señales que hemos llamado A, B, C y D. Son las señales de entrada, las 2 de selección y una salida X. El multiplexor es un circuito lógico que acepta las entradas de datos digitales y selecciona uno que pasa a la salida. El multiplexor, sí, como dijo mi compañero, está hecho de 4 entradas, una salida y un selector de 2 bits. Depende, sea el valor de S, una de las 4 entradas copia el valor de la salida de X. En el comportamiento del multiplexor es el selector digital. Cuando el selector S está en 0, la salida de X copia el valor lógico de la entrada A. Pero cuando el valor de S sea 1, la salida de X copia el valor lógico que está igual en la entrada A. ¿Listo? Bien, ya en cuanto a los resultados, podemos apreciar que muchos de los parámetros son semejantes a la anterior, en parte por la herencia de los componentes que vienen desde atrás, ¿no? Sin embargo, donde sí encontramos un poquito más de varianza, la siguiente diapositiva, por favor, es en la tabla de propagación, tiempos de propagación. Quizá, a pesar de que se usan los mismos componentes, quizá debido a la misma herencia, no debería haber tanta diferencia con la tabla anterior. Puede ser debido a la aleatoriedad del sistema. Si nosotros lleváramos esto ya a imprimirlo sobre una bola de silicio, quizá obtendríamos tiempos semejantes a los que tenemos aquí. A continuación también tenemos el tiempo, la respuesta del estado estático de una de las compuertas y los tiempos de propagación de alto a bajo. La siguiente es de bajo a alto, tiempo de subida, creo, sí, tiempo de subida y tiempo de bajada. La siguiente. Muy bien, y aquí tenemos lo que es la simulación en SPICE. Bueno, aquí tenemos el puerto de selección que habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que viene siendo 2 ceros, y aquí tenemos 1, 0, 0, 1 y los 2 en 1. Pues aquí podemos apreciar que dependiendo de lo que tengamos en el puerto de selección, a la salida X vamos a tener ciertas entradas. Por ejemplo, aquí, de aquí a aquí se supone que el puerto está en 0. Tendríamos la entrada A, la salida. Si tuviéramos 1, 0, estaríamos seleccionando la señal Do, la señal B. Y bueno, en el caso de 0, 1, estaríamos seleccionando las salidas, la entrada C, ¿no? Y dependiendo ahora, si tuviéramos 1, 1, estaríamos seleccionando lo que tendremos en la entrada D. Y bueno, aquí tenemos la topografía del layout de los
del multiplexor, mucho más pequeña considerablemente con respecto a la del sumador. Siguiente. Yo os voy a dar una pequeña conclusión sobre este circuito. Y pues la cosa es que gracias a la manera de que funciona este circuito, nos es posible seleccionar una señal de varias y mandarla por una salida. Esto nos facilita mucho el diseño de muchos circuitos y es prácticamente necesario implementar en circuitos más complejos. Y bueno, a manera de conclusión general también, no solo sobre los temas, sino sobre la materia, nos parece importante resaltar la importancia que fue el análisis de circuitos y contemplar los componentes hechos desde cero con la simulación en SPICE y además con las topografías hechas en el layout. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados, quizá desde los primeros semestres, a ver esos componentes como bloques que insertamos uno sobre otro, así de sencillo, como si fueran Legos, ¿no? Pero esto nos hizo entender las simulaciones del sumador, multiplexor, en general de las actividades de la materia, que es mucho más difícil llevar al plano físico esto de manera funcional. Hay muchos parámetros que hay que considerar, como, bueno, la temperatura, aunque no se habló tanto de la temperatura, dentro de las hojas de datos sí está especificado que tiene que ser eso considerando ciertas temperaturas. Si nos salimos esos parámetros o los sometemos a otras características de ambiente, podremos no tener los mismos resultados de rendimiento. Entonces es eso, simplemente que esta materia nos sirve para entender desde cero la construcción de todo lo que usamos día a día en procesadores, computadoras, televisiones, y no solamente como cosas separadas que conectamos así de sencillo. Por parte de nosotros es todo y agradecemos su atención. Gracias. Bien, ¿preguntas de alguien? ¿Ahí? Ok, entonces su multiplexor 4:1 está hecho con multiplexores 2:1, ¿no? Sus multiplexores, ¿de quién heredan las características de entrada? O sea, ¿de qué compuerta? De la AND. Compuerta AND. ¿Y la compuerta AND con qué se hace? Con una NAND y una NOT. Bien, listo. Gracias. Gracias. Rúbrica.